evolución de la geografía, nosotros nos estamos refiriendo a lo que cómo se dio de los tiempos antiguos paralelos a la historia, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y ya está. Con ahí ya vemos algo muy bueno que nos va a ayudar. Entonces, hablar de la evolución de la geografía, edad antigua, edad moderna, edad media, edad contemporánea, vamos a ver de los tiempos del antes de Cristo hasta los tiempos de nuestros días. Entonces, en la edad antigua podríamos hablar de los babilonios, podríamos hablar de los egipcios, podríamos hablar de los medios, de los persas, que han hecho muchos aportes, ¿no? Entonces, uno de los grandes aportes que se ha presentado es de la cultura griega. Por ahí vamos a ver un poco. Entonces, vemos de la edad antigua que ocurren, cómo se va la circunferencia, van midiendo, van haciendo, describiendo la Tierra. Ya vamos a encontrar a algunos personajes, como los presentamos algunos griegos, ¿no? Entonces, en estos griegos van a descubrir algunos puntos de la latitud, altitud, van a ver el tema del clima, entonces van haciendo algunos estudios acerca de la Tierra, ¿no? Cómo está distribuida la población, de acuerdo de, digamos, cómo están habitados, o sea, van haciendo esos estudios que es parte de la geografía, ¿no? La población es parte de la geografía. En ese entonces, en los tiempos antiguos, algunos aportes que dieron, por ejemplo, Pitágoras, ya cuando él afirmaba que el centro del universo es la Tierra, ya que la Luna, entonces, algunos aportes que se van dando a la geografía, como Aristóteles, por ejemplo, que también decía, ¿no? El centro del universo es la Tierra, sus aportes de él con referente, que pudo ver el ángulo de la inclinación de la Tierra, como Anaximenes, que también creía que la Tierra era plana. O sea, se van dando aportes ya muy iniciales, antiguos acerca de la geografía, ¿no? Tal vez un poco erróneos, tal vez ahí, pero por lo menos están haciendo aportes y hay estudios de la geografía, a eso se refiere, ¿no? Y otro hombre como Erastóstenes, considerado el padre de la geografía antigua, entonces él también dio algunos cálculos de la circunferencia, entonces también se dan ciertos aportes, ¿no? Y aquí podríamos sumar también a Herodoto, el cual por sus viajes hace algunos estudios y de ahí saca algunas conclusiones en la historia y también en la geografía. Seguido eso, vemos a los romanos. En caso de los romanos, no hicieron muchos aportes, ¿no? No hay grandes aportes, ellos van cogiendo algunos elementos que se da de los griegos. No vemos importantes aportes. Entonces, por ahí podemos ver, ¿no? Edad antigua, desde la expresión de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Esa es la edad antigua, ¿no? Considerando a los babilonios, podría considerar a los asirios, podría considerar la Mesopotamia completa, a los egipcios, todos esos aportes se considera la edad antigua. Profesor, ahora vamos a la edad media. En la edad media nos vamos a centrar con algunos otros aportes. ¿Cuáles son esos grandes aportes en la Edad Media? ¿No? En la Edad Media destacan algunos como los árabes, ¿verdad? Los árabes del siglo VI, del siglo VII, que tampoco hicieron grandes aportes. ¿Ya? Algunos aportes sí, pero no tan destacados, ¿no? Los griegos hicieron mejores aportes. Podríamos decir en los aspectos que ellos van tomando son los aspectos de los griegos. Eso es un aspecto fundamental que se va a ver en ellos. Entonces, producto de su tiempo, ellos van desarrollando alguna parte de la geografía de acuerdo a las necesidades de su tiempo, ¿no? Siglo VII, siglo VIII en adelante. Entonces, mantienen el carácter descriptivo de los griegos. Los árabes destacan también por enrumbar viajes por el mar Mediterráneo, querer tener control de toda Europa, llegar a parte de África. Entonces, sí, este es una cultura que va a querer también tener cierto dominio, ¿no? Y en la actual podríamos ver árabes por muchos lugares. En sus inicios, bajo la religión musulmana, ya, o el Islam, es lo que llegaron al mundo entero, ¿no? Hoy en día hay países, por ejemplo, que no se llama Arabia, por ejemplo, como el caso de Turquía y otros lugares, ya como Cisjordania, pero tienen la influencia directa, ¿no? De los árabes en su religión y otros aspectos, ¿no? A eso se estaba refiriendo, ¿ya? O también conocer como la Liga Árabe, pero en sus inicios solamente los árabes, ¿no? Y empezaron a hacer muchos aportes. Asimismo, personajes de los árabes, podríamos ver algunos, de todos personajes como Cosmas, empieza también a hablar la Tierra como una gran montaña. O sea, ellos dan algunos aportes, ¿no? La Tierra es una gran montaña, ya en su centro hay un arca, y finalmente podemos ver nosotros cómo esa montaña circula alrededor del Sol, ¿no? Ya. También asimismo hay planetas, hay satélites, o sea, más o menos algunos aportes que van haciendo también estos árabes.
Otro árabe empieza también a tomar, decir, no, mira los océanos, vamos a delimitarlo y empieza a hacer estudios acerca de los límites de los océanos. Otro aporte que se puede ver acerca de ellos es, digamos, de tratar de querer perfeccionar de estos modelos de los griegos, ¿no? El tema de Pitágoras, el caso de Erastóstenes, los aportes de Aristóteles, todo eso, ¿ya? Por favor, esos son lo que son algunos aportes de estos árabes, ¿no? Estamos en la Edad Media. En la Edad Moderna, profesor, ¿cuándo termina la Edad Media? La Edad Media termina en el año 1500, perdón, 1453. En el año 1453, el imperio de Constantinopla, también conocido como el imperio bizantino o conocido el imperio romano oriental, termina siendo invadido por los turcos. Entonces ahí termina, ese es el paso que va a considerar la edad moderna. Profesor, pero en otros libros dice que la Edad Media termina con el descubrimiento de América. Sí, esos son los datos que están, o bien uno de ellos o bien el otro. El descubrimiento de América 1492, ¿ya? Aclarando ese punto. Entonces, siempre se ha habido aportes con referente a lo largo de la historia. Entonces, a lo largo de estas edades, antigua, media y ahora en la moderna se dan algunos otros aportes muy interesantes que lo vamos a ver en estos momentos. ¿Estos aportes a qué se refiere, profesor? Se refiere a los aportes, por ejemplo, como las ideas de la redondez de la Tierra, aportes como los caracteres ya un poquito más científicos, y en esos aportes vamos a considerar algunos hombres como Colón con sus viajes, vamos a considerar algunos otros como los belgas, holandeses, portugueses, ya, franceses que van a, ingleses que van a llegar a muchos lugares con sus viajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez de querer tener colonias, de buscar riquezas, de explorar un nuevo mundo, ya de hacer sus comercios, de hacer sus, digamos, sus propios negocios que ellos tenían. En todos esos aspectos ellos tratan de descubrir nuevas tierras y ahí también se dan otro aporte a la geografía, ¿no? Como el descubrimiento del nuevo mundo, como lo entendía en el caso de América. Pero no menos, también hay otros aportes que va a salir algo diferente a las teorías antiguas de la edad propiamente antigua. ¿Cuáles eran, profesor? En la edad antigua se consideraba como eso del ¿cómo se llama? De que la Tierra es el centro del universo con la famosa teoría geocéntrica. Pero en los tiempos de la Edad Moderna surge una idea diferente de los cuales ha tenido fuerza y es la que el día de hoy más se considera, ¿no? ¿Cuál es, profesor? La teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica consideran que hay un sol en este sistema planetario solar, ese sol que está el más cercano a la Tierra, y nosotros giramos y también los otros planetas giran alrededor del sol. Entonces estamos viendo aportes de Copérnico, ¿no? Asimismo, también Kepler dice que alrededor del Sol hay órbitas, de tal manera se rigen por sus leyes, ¿no? Aportes en la física, y podemos ver, ¿no? El caso de Kepler, un aporte. Y Newton también, que trata de fortalecer con la gravitación universal y otros más, ¿no? Entonces vemos esa teoría. Pero no descreditar otro gran aporte de Bernardo Veranio, cuando él hace un aporte acerca de la división de la geografía, ¿no? División general, división específica, en la división general, viendo el caso de la geografía física, la geografía humana, y la especial ya considerado como la geografía regional, ¿no? Es un gran aporte que se dio también a la geografía. Y otro de los aportes grandes que podemos tener es de un filósofo. Vino de la mano de un filósofo llamado Emmanuel Kant. Entonces, el caso de Kant, él trata de fundamentar y sobre todo mencionarlo, y a través de él se considera que la geografía es una ciencia. No que él lo desarrolla, sino que él lo menciona, ¿no? Por primera vez. La geografía es una ciencia y creo que a través de ese postulado que él hace, entonces esa mención ya se considera en la actualidad como la geografía como una ciencia, ¿no? Creo que estamos viendo buenos aportes de estos hombres acerca de la edad moderna. Entonces la edad moderna va a terminar con la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa en adelante hay grandes otros aportes, ya vamos a encontrar muchos, como el viaje a la Luna. En la edad moderna, por favor, algo todavía que se me quedó, debería haber hecho otro aporte. En la edad moderna aquí todavía vemos el caso de Galileo también, ¿no? Con su gran aporte.
Ya más adelante, como el caso de en la edad contemporánea, va a surgir muchos otros aportes, como los casos de naves tripuladas en el espacio, la conquista del espacio, viajes al espacio propiamente. Entonces, muchos otros aspectos de la ciencia en su evolución mucho más extensa y más clara como lo entendemos el día de hoy. Entonces, en esta edad contemporánea, en la cual estamos inmersos nuestros días, que comienza desde la Revolución Francesa, vemos, ¿no?, los grandes descubrimientos, ya se empezó a concretar mucho más los estudios científicos y hubieron muchos cambios tecnológicos desde la Revolución Industrial con sus descubrimientos. Entonces, en ese descubrimiento nosotros vamos a ver que la geografía también va a tener aportes. ¿Cuáles son, profesor, esos aportes? ¿No? Los aportes que vamos a ver a base de la invención de la revolución industrial, los primeros inventos, vamos a encontrar algunos otros aportes como los rápidos viajes, con los aviones, como podemos ver con los buques y muchos otros aspectos tal vez digamos, de lo moderno que se ha podido ver en estos últimos tiempos, ¿no? De lo cual ha facilitado para hacer, digamos, los estudios de la geografía. En ese entonces, considerado uno de los grandes hombres, Humboldt, Reiter, son considerados que hicieron muchos aportes a nuestros días a la geografía, por ejemplo, la corriente peruana, también considerado corriente de Humboldt, por ejemplo, sería uno de los casos, porque hicieron estudios acerca de la superficie de la Tierra, ¿no? En el caso, estoy mencionando el caso de la gente de Humboldt, ¿no? Entonces, esos grandes estudios ayudaron a que tengamos mejores datos ya acerca de, por ejemplo, las corrientes y algunos datos referentes a la geografía. No menos mencionar a otro personaje como Carl Reiter, que él también hace algunos aportes ya acerca de la naturaleza del hombre y también considerado como el cofundador de la historia, ¿no? Por sus grandes aportes que hicieron con referente al hombre con relación a la naturaleza. ¿Ya? Algunos se conocen también como la zoogeografía, también lo consideran, ¿no? Con referente a los animales y algunos aspectos que hace con el ecosistema y todo, ¿no? Reiter hizo bastante de esos estudios, de los cuales también se le considera uno de los representantes, ¿ya?, de esta evolución de la historia, ¿no?, con la edad contemporánea, ¿ya? Se me ha dado cuenta, creo que ahí vemos un datos importantes para nosotros poder, ¿no? ¿Cómo está distribuido, profesor? Evolución de la geografía, ya con